¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín y vamos a ver la clase del día de hoy de historia sobre los viajes de eh, los navegantes del siglo XV. Quiero que al final se encuentre, yo sé que estamos viendo la parte de los incas, pero están pasando cosas en Europa. ¿Qué está pasando en Europa mientras los incas están gobernando acá? De tal manera que quiero que después hagamos un encuentro de cómo van a bifurcarse, ¿no? Cómo van a encontrarse las culturas peruanas y las culturas americanas con las culturas europeas. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo es que llegan? ¿Qué está pasando en Europa? Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestra familia, porque estamos con nuestros papás. Y le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide, que cuide a nuestros papitos, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, vamos a ver las exploraciones europeas en el siglo XV. Quiero que veamos un videito para empezar la clase, ¿no? De cómo es que se da, cuál es el contexto en el cual se van a dar estas exploraciones europeas. El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Los portugueses, atraídos por las posibilidades del comercio, buscaban desde hacía tiempo una ruta hacia Oriente. El camino obvio pasaba por el Mediterráneo. Sin embargo, esta ruta estaba controlada por los árabes y por el Imperio Mercantil de Venecia, y ambos grupos eran hostiles. Enrique propuso ir hacia el sur, bordeando África y llegar así hasta Oriente. El único problema era que en aquella época los europeos desconocían la longitud del sur de África y si era posible bordearla. A finales del siglo XII, la brújula magnética, utilizada en China durante más de 1000 años, llega a Europa con un uso aún limitado. A los marinos les asustaba el magnetismo, pues atribuían sus poderes a fuerzas ocultas. Seguían confiando en la estrella polar para determinar la ruta a seguir por la noche. Equipados con instrumentos como la ballestilla o el astrolabio, las primeras expediciones de Enrique desde Portugal se dirigieron al sur, pasando de Gibraltar a Marruecos para luego bordear la costa norte de África. Su objetivo era recopilar información. Reunieron los datos en cartas de navegación llamadas portulanos, que recogían los accidentes geográficos y las descripciones de los puertos y costas que avistaban los marineros. En un primer momento, fueron los marinos del Mediterráneo los que desarrollaron esta técnica. Los mapas que trazaban eran completamente diferentes de los primeros mapas medievales. Condicionados por el dogma cristiano de la época, hasta entonces los mapas representaban 3 continentes rodeados por agua. Al este, en la parte superior del mapa, estaba el Jardín del Edén, y en el centro se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén. Pero Enrique necesitaba información práctica y no cartas trazadas por la teología. A medida que sus barcos se adentraban en el sur hacia aguas desconocidas, los marineros trazaron nuevos portulanos. Debían incluir las distancias, las demoras entre los puertos y la profundidad del mar. Esto último se hacía mediante una cuerda a la que se le adosaba una pieza de plomo. Cuando los exploradores de Enrique regresaron a su país, volvieron con una información científica abundante que se sumó al cúmulo de datos existentes en Portugal. Los cartógrafos estudiaron las nuevas demarcaciones, las compilaron junto con las antiguas y retocaron los mapas que tenían de la costa de África y que guiarían las posteriores expediciones. Los avances conseguidos con los portulanos y el astrolabio permitieron que las expediciones de Enrique el Navegante avanzaran lenta pero firmemente en su descenso por las costas de África. Sin embargo, el príncipe no viviría lo suficiente para haber cumplido su sueño. Cuando murió en 1460, sus marineros solo habían alcanzado la zona conocida hoy en día como Sierra Leona, a más de 3200 kilómetros de la parte más meridional de África. El problema surgió cuando los portugueses cruzaron el Ecuador y entraron en el hemisferio sur. Familiarizados desde hacía tiempo con las estrellas de los cielos del norte, perdieron de vista su referente celestial más fiable, la estrella polar. Por eso, los eruditos de la Escuela de Navegación de Sagres
fundada por Enrique, realizaron centenares de cálculos complejos que plasmaron en un libro lleno de tablas, donde aparecía la declinación del Sol a lo largo de la costa africana de Guinea. Este era un punto de referencia para la navegación, gracias al cual los marinos podían determinar su posición en el hemisferio sur. Finalmente, en 1488, casi 60 años después de que se fundara la escuela y 28 años después de la muerte de su fundador, Bartolomé Díaz rodeó el Cabo de Buena Esperanza y traspuso el soñado paso hacia la India. Se había abierto la puerta a las ricas tierras de Oriente. Mientras los portugueses navegaban hacia el sur, rodeando el vértice meridional de África para llegar a Oriente, un hombre llamado Cristóbal Colón buscaba llegar al mismo destino por otra ruta, navegando hacia el oeste. Colón había propuesto esta ruta a los portugueses en 1484 sin éxito alguno, aunque sabían que era posible. En la época de Colón, cualquiera que tuviera un mínimo de formación sabía que la Tierra era redonda y que cualquier viaje, ya fuera por el este o el oeste, acabaría por dar la vuelta a la Tierra. Sin embargo, los portugueses cuestionaban los cálculos de Colón. Colón pensaba que las Islas Canarias y Japón estaban separadas por unos 3.800 kilómetros. Basándose en cálculos realizados con la ayuda del cielo, los portugueses afirmaron que la distancia era mucho mayor, 17.000 kilómetros, medida que se acercaba más a la distancia real. Evidentemente, los europeos desconocían que existía todo un continente justo en medio. A pesar de los cálculos de los portugueses, Colón continuó insistiendo en su teoría y finalmente logró convencer a los reyes españoles para que le financiasen una expedición formada por 3 pequeños barcos. Durante su viaje hacia el oeste en 1492, Colón sabía que para señalizar la ruta utilizada y no perderla, necesitaría medir de alguna forma la distancia recorrida día a día. Al igual que los portugueses, Colón había aprendido a delimitar la latitud y a calcular las distancias de norte a sur mediante el sol, las estrellas y las tablas de cálculos. Pero por lo que se refería a la longitud, Colón, como el resto de sus contemporáneos, solo podía realizar cálculos aproximados de la distancia que un barco recorría de este a oeste. El caso es que, para medir la longitud, se requería algún artilugio que indicara el tiempo. Para encontrar la solución a esta necesidad, tenemos que remontarnos a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los astrónomos usaban 360 grados como medida esférica de la Tierra. También sabían que la Tierra gira 360 grados sobre sí misma cada 24 horas. Así pues, los cartógrafos dividieron el globo terráqueo en 24 líneas o meridianos de longitud. El espacio entre cada meridiano era de 15 grados o una hora de longitud. También anillaron el globo terráqueo con líneas de latitud espaciadas desde el punto más ancho del planeta, el Ecuador. Esto permitía crear líneas imaginarias que podían subdividirse a su vez en minutos y segundos, capaces de determinar la posición exacta de cualquier lugar en la Tierra, al menos en teoría. Sin embargo, mientras las líneas de la latitud se trazaban en paralelo y así permanecían equidistantes a medida que rodeaban el globo, las líneas de longitud convergían a medida que se acercaban a los polos. Debido a las cambiantes distancias entre los meridianos, resultaba muy difícil determinar la posición mediante la longitud. Si un barco transportaba un reloj con la hora correspondiente al meridiano principal, el marino podía compararla, por ejemplo, con la hora que a mediodía marcase el reloj del barco observando la posición más elevada del Sol. La diferencia entre las 2 horas revelaba la diferencia entre la posición longitudinal del barco y la del meridiano principal. Así pues, una hora equivalía a 15 grados, 2 horas a 30 grados y así sucesivamente. Por desgracia, los relojes de la época de Colón no eran lo suficientemente fiables como para hacer este tipo de cálculos. Por eso, como los demás marinos, Colón averiguaba su posición utilizando una técnica llamada el cálculo muerto. Esta determinaba la velocidad del barco a intervalos regulares y luego utilizaba esas cifras para determinar el número de millas recorridas ese día. Con el paso del tiempo, los marinos empezaron a utilizar un artilugio muy simple llamado corredera, que ayudaría a medir la velocidad. Gracias a los viajes de Marco Polo 200 años antes, Colón sabía que la latitud de Japón difería en pocos grados de la del puerto de salida de las Islas Canarias. Así pues, como los vikingos, Colón averiguó primero la latitud y luego intentó no extraviarse de esta ruta mientras navegaba rumbo a Japón. Para verificar la dirección, empleaba una brújula magnética. Fue la primera vez que los europeos utilizaron un artilugio como este en un viaje transoceánico.
Tras 33 días en el mar sin divisar tierra y después de varios amagos de amotinamiento, la pequeña flota de Colón desembarcó no en Japón, sino a miles de kilómetros de distancia, al este de una de las islas menores de las Bahamas. Al final de su vida, Colón todavía creía haber encontrado la puerta de acceso a Oriente. A pesar de estar equivocado, su viaje continúa siendo uno de los mayores hitos en la historia de la navegación, ya que permitió el acceso de los europeos a las ricas tierras del oeste. Bien, hasta ahí el texto sobre lo que vamos a empezar, el video que quiero que sea el disparador para la clase del día de hoy, que son los viajes de la expedición. ¿Cómo es que van a llegar, ¿no?, los europeos hasta América? ¿Dónde querían ir? ¿Qué es lo que estaban buscando y qué los motivaban? La expansión europea y bases del mundo colonial. Hacia los siglos XIV y XV, Europa atravesaba un proceso de cambios políticos, económicos y sociales. Los reinos y sus gobernantes alcanzaron un poder que ya no se limitaba a sus fronteras. La actividad comercial con ansia se intensificó y la población aumentó a un ritmo vertiginoso. Esta coyuntura obligó a buscar nuevas formas de competir comercialmente y conseguir recursos económicos que incrementaran sus riquezas. Estos motivos impulsaron a las primeras expediciones hacia lugares desconocidos. Recordemos que Constantinopla había sido cerrada, ¿no? Las rutas hasta el oriente, las que vemos aquí, ya nosotros la hemos visto cuando veíamos Historia Universal, como el Imperio Turco ataca la ciudad de Bizancio y cae Constantinopla, cerrándose así la ruta que llevaba hacia el oriente y conectaba Europa con el lejano oriente. Entonces, ya no era posible pasar por aquí porque los turcos impedían, monopolizaban esta ruta. Entonces, no podían los europeos llegar hacia el oriente por la ruta del antiguo Bizancio. Entonces, tenían que buscar nuevas rutas. Durante la Edad Media, Europa permaneció relativamente aislada. Sin embargo, a partir del siglo XII, las cruzadas las pusieron en contacto con Oriente y desde el siglo XV inició un proceso de expansión. ¿Cuáles van a ser las razones de la expansión? Hay razones comerciales, económicas e ideológicas. Las comerciales, desde el ascenso de la dinastía Ming en China, la ruta de la seda había sido clausurada. Esta es la ruta de la seda, ¿no? La dinastía Ming es la dinastía que gobernaba China en esta época, en el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Eso también lo hemos visto en la Historia Universal, ¿no? Al ver que era imposible traer por esa vía las preciadas mercancías de Oriente, los europeos se vieron en la necesidad de encontrar una ruta comercial alternativa. Entonces van a retomar a las antiguas rutas marítimas, que eran más largas y más costosas, ¿no? Es Mediterráneo, el Canal de Suez, entrar hacia el Océano Índico y a partir de ahí buscar nuevas rutas, pero estas serán peligrosas y más caras. La situación se agravó por dos hechos: el cierre de varias rutas terrestres por temor al contagio de la peste negra y la caída de Constantinopla, lo que les explicaba. Se cierra esta ruta, se cierra esta ruta, que pasó a poder de los otomanos en 1453. Los otomanos monopolizaron el comercio y solo dieron autorización a los venecianos a cambio de impuestos muy altos. Los únicos que controlaban el Mediterráneo en esta época van a ser los turcos y los de Venecia, Venecia era como una ciudad-estado. Económicos, esas son la razón comercial, la razón económica, la necesidad de incorporar territorios, la búsqueda de mano de obra y de determinados recursos como el oro, sobre todo el oro. La plata ellos la tenían, allá había minas de plata, pero minas de oro no, y las minas de oro eran importantes para el comercio internacional. Fueron los otros factores que impulsaron la expansión europea. En el primer y en el segundo caso, la necesidad de incorporar nuevos territorios y la búsqueda de mano de obra, el azúcar, que empezaba a tener una gran demanda, requería de tierras nuevas cultivables y de esclavos que trabajaran en los cañaverales. Cañaverales es donde se cultiva la caña de azúcar, ¿no? Eso es un cañaveral. Por otra parte, el sistema monetario europeo del siglo XV comenzó a emplear la plata, ¿no? Principalmente en las transacciones locales. Es decir, dentro de los propios países los europeos usaban la plata, mientras que el oro era preferido para el comercio internacional. La plata se podía obtener de las minas del continente. En Europa hay minas de plata.
El problema era el oro, que era mucho más escaso. Así el crecimiento demográfico, la elevación del nivel de vida y el crecimiento del comercio internacional van a aumentar la demanda de oro. ¿Dónde hay oro en abundancia? Acá, en América. Y los ideológicos. En el siglo XV subsistía entre los europeos un espíritu medieval de cruzada. Eso también lo hemos visto en Historia Universal, el tema de las cruzadas, a lo que se sumó el afán de lucro y la búsqueda de las aventuras. Las cruzadas eran los intentos de los europeos por recuperar Tierra Santa, ¿no? Lo hemos visto, me parece, 11 cruzadas vimos. A lo que se sumó el afán de lucro y la búsqueda de aventuras. Por ello, historia fantástica sobre lugares exóticos y llenos de riqueza, como los relatos de Marco Polo, avivaron el espíritu del explorador del hombre europeo. También influyeron las ansias de la fama y de la búsqueda de riqueza. ¿No? Hemos visto a Marco Polo también, cómo hablaba, me acuerdo haberle dejado de tarea, Marco Polo cuando habla sobre cómo era la dinastía, los emperadores en China, ¿no? Y el lujo con el que vivían. Por otra parte, monarquías europeas como la española, la inglesa o la portuguesa, que se encontraban en pleno crecimiento, apoyaron las exploraciones. Sus objetivos eran ganar nuevos adeptos para el cristianismo. Miren, los objetivos para esto era, primero, nuevos adeptos para el cristianismo, el mandato de Cristo, ¿no? Vayan por todo el mundo, prediquen mi palabra, conquistar nuevos espacios, el segundo objetivo, y el tercero, prestigio y riqueza. Sobre todo, consolidar su poder frente a otros estados europeos. Los avances tecnológicos. Estas razones no hubiesen sido posibles sin los avances tecnológicos. La tecnología acompaña a la historia. ¿Cuáles eran los avances tecnológicos de esta época? En esa época, los conocimientos geográficos y astronómicos heredados de los griegos fueron enriquecidos por los árabes, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el astrolabio. El astrolabio va a ser diseñado por los árabes, astrónomos árabes. En el astrolabio encuentras todo el firmamento. El cielo es firmamento se llama justamente por eso, porque está detenido, firme. Solamente se mueve porque se mueve la tierra. Entonces, el astrolabio, uno conociendo cómo se mueve el astrolabio, puedes ver todo el cielo y en dónde estás ubicado gracias a las posiciones que te van a dar el astrolabio. Es un invento genial. Sin embargo, estos avances no fueron garantías para realizar un viaje seguro. Fue la intensificación de las exploraciones la que enriquecieron el conocimiento geográfico y el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación. Lo que veíamos, ¿no? En el video de cómo Juan el Navegante, este rey portugués, mandaba expediciones para que bordeando el África se pueda cartografiar el espacio. El desarrollo de la cartografía. Los portulanos eran mapas basados en la experiencia náutica. Esos eran los que realizaron los portugueses. Elaborados a partir del siglo XIII por italianos y catalanes, ellos van a empezarlos, representaban el trazado de las costas, especialmente en el Mediterráneo y el Mar Negro, que indicaban la ubicación de los ríos, bahías, puertos conocidos y obstáculos. Una red de líneas mostraban las rutas que se podían seguir. Para fijar el rumbo y calcular la posición, el navegante utilizaba una regla y un compás, ¿no? Los portulanos van a empezar en Italia y en Cataluña, pero van a ser intensificados sobre todo por los que vemos ahora en el video, ¿no? Los portugueses, sobre todo para el bordeo de la costa africana. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de orientación y las embarcaciones que van a poder llevar a cabo todas las expediciones que van a traer a los europeos hacia América? Primero, el astrolabio, ¿no? El astrolabio era un invento diseñado por astrónomos árabes en el siglo X. Se utilizó en el siglo XV para medir la altura de los astros. Permitía determinar la altura de la estrella polar sobre el horizonte para calcular la latitud en la que se encontraba la embarcación. Es decir, con este instrumento, como una brújula, detectando dónde se encuentra la estrella polar, que es la estrella regente en el hemisferio norte, se podía regir dónde se encontraba la embarcación de acuerdo a la ubicación que te lo daba dentro de la misma, del mismo instrumento.
Ese es el primero, el astrolabio. El segundo va a ser la brújula, ¿no? Que siempre apunta al norte magnético, porque en el hemisferio norte, en el polo norte, ahí hay un lugar donde hay alta concentración de magnetismo. Fue un invento chino que se utilizó desde el siglo XII en el Mediterráneo. A la aguja imantada de ese instrumento se le agregó la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es donde indica, lo hemos visto cuando estábamos en primero con ustedes, si no me equivoco, noreste, suroeste, ¿no? Que va indicándote las alternativas entre los 4 puntos cardinales. Estos instrumentos van a permitir que los marinos no solo dependieran de los cielos despejados para observar los astros. El tercero, astrolabio, la brújula, y el tercero va a ser la carabela. ¿Qué era la carabela? Era un barco mediano, 20 y 30 metros de largo y 8 de ancho. Fuerte y fácil de manejar, que podía tener una tripulación de hasta 25 hombres. Aquí van a venir, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿no? Él viaja con 3 carabelas. Se caracteriza por contar con 3 palos o mástiles y varios tipos de velas cuadradas o triangulares que, ayudadas por los vientos, daban velocidad y dirección a la embarcación. Antes, ¿cómo se hacía? Con remeros. Ya no eran necesarios los remeros, sino la vela va a poder utilizar la fuerza del viento para impulsar la embarcación. Su escaso calado le permitía acercarse a las costas sin mayor riesgo. ¿Qué es el calado? El calado es la parte baja de la estructura del barco que se pone al nivel del agua. ¿No? Miren, acá hay una carabela. Cuarto, la nao. La nao era un barco más grande que se utilizó posteriormente, a fines del siglo XV, para transportar mayor número de productos. Un elemento revolucionario va a ser el timón móvil, que tenía más capacidad de giro que sus antecesores y exigía menos fuerza del timonel, ¿no? Entonces, gracias a estos avances tecnológicos. Y por estos motivos van a empezar la expansión europea en el siglo XV. Ahora vamos a empezar cómo se dieron estas exploraciones. Miren, vamos a empezar viendo las dos más importantes, porque vamos a centrarnos después en las españolas que van a llevar al descubrimiento de América. Vamos a centrarnos hoy en estas clases, en las de Portugal y en las de China. A partir del siglo XIV, varios imperios necesitaban establecer relaciones comerciales con otros territorios y obtener materias primas para sus industrias. Así, en el siglo XV, las expediciones marítimas van a permitir un mayor conocimiento del mundo. ¿Cómo se van a dar las exploraciones europeas? Quiero que veamos una parte de un video de cómo se dan estas exploraciones. Durante todo el siglo XV, los portugueses serían pioneros en navegación, enviando diversas expediciones como las de Bartolomé Díaz, Vasco da Gama y Pedro Álvarez Cabral. Estas navegaciones abrieron grandes rutas de comercio por los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. La persona clave en el desarrollo de la navegación portuguesa fue Enrique el Navegante, quien construyó y financió el monopolio de las exploraciones, dejando la base para el posterior desarrollo del imperio colonial portugués. Y hablando del imperio, pues veamos la cronología de la formación del mismo. Los primeros territorios de ultramar, luego de la toma de Ceuta, serían las islas de Madeira y Azores, entre 1419 y 1452, las cuales, al estar deshabitadas, son anexionadas rápidamente. Cabe resaltar que estos territorios permanecen bajo soberanía portuguesa hasta la actualidad. Durante el siglo XV se sigue explorando las costas africanas, comenzando por los actuales Sahara Occidental, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau. En 1445 se construye la primera factoría en Alguín, actual Mauritania. ¿Y qué es una factoría? Pues eran establecimientos comerciales en los que trabajaría la población local para la explotación de recursos, usualmente construidos en las costas cerca de alguna gran metrópoli. En 1462 llegan a las Cabo Verde y en 1472 a las Santo Tomé y Príncipe, que también despobladas las toman para la corona portuguesa, siendo estas de las colonias europeas en África más antiguas. Durante la segunda mitad del siglo XX llegan a nuevos territorios que incluyen los actuales Benín, Nigeria, Gabón, Angola y Namibia.
y es que los portugueses serían los primeros en rodear el Cabo de Buena Esperanza durante la expedición del recordado Bartolomé Díaz. ¡Wow! Pero ¿cómo los portugueses podían adelantarse tanto? El desarrollo de la navegación a vela, como las carabelas, los galeones y las nao, reemplazando las embarcaciones a remo, fue uno de los principales motivos de este éxito náutico. Pero como todo en la vida, el arte de la navegación también crea competencia. Uno de los primeros serían sus vecinos castellanos, que con la unión entre las coronas de Castilla y Aragón y la expulsión definitiva de los musulmanes de la península ibérica, España entra al ruedo y se adelanta a Portugal en América desde el viaje de Cristóbal Colón. Para evitar posibles conflictos, ambas coronas firman el Tratado de Tordesillas, en las que con el consentimiento del Papa de la Iglesia de Roma se divide las zonas de navegación y conquista con una línea imaginaria 370 leguas al oeste de Cabo Verde, con lo que Portugal podría continuar por su ruta de Cabo de Buena Esperanza y España iría adelante con la conquista de América. Y hablando de Buena Esperanza, tras el legado de Bartolomé Díaz, se comienzan las expediciones por el Océano Índico, siendo la más importante la del recordado Vasco da Gama, quien llega a Calicut, trazando la primera ruta de navegación de Europa hacia la India. Aquí importante acotar que la navegación por el Índico sería más sencilla que la del Atlántico, en vista que los vientos son más predecibles y podrían ser usados para beneficiar la navegación. Hacia el 1500, una expedición a cargo de Pedro Álvarez Cabral llega a Sudamérica, fundando la Terra de Santa Cruz, dando inicio así a la conquista de Brasil, dentro de la órbita portuguesa establecida en Tordesillas. Con esto, se establecieron diversas factorías a lo largo de toda la costa brasileña, siendo los principales recursos explotados la madera, oro, caña de azúcar y café. El siglo XVI, Portugal... Bien, esto estamos viendo solamente siglo XV, así que ese video no se ve hasta lo que acaba de decir. Entonces vamos a ver lo que nos dice el texto. En el siglo XV, Portugal y España iniciaron las primeras expediciones europeas debido a su estratégica posición geográfica. ¿Cuáles van a ser los puertos principales? Lisboa, en el caso de Portugal, y Cádiz, en el caso de España, que eran parte de rutas comerciales importantes. Miren, estos están mirando hacia el Atlántico, ya no están mirando hacia el Mediterráneo. Las rutas del Mediterráneo van a ser reemplazadas en importancia por las rutas del Atlántico. En el Tratado de Alcacobas-Toledo, ambos reinos se repartieron zonas de influencia. La ruta africana de Guinea para Portugal y las rutas de las Islas Canarias para Castilla. Es decir, ¿no? Este Tratado de Tordesillas va a fijar que la parte de aquí va a ser para Portugal y lo del otro lado va a ser para España, ¿no? Por lo cual ahí posibilitaba que hubiera una guerra entre ellos. Durante ese siglo, los portugueses exploraron sistemáticamente la costa occidental de África. Esta es la costa occidental de África, ¿no? En busca de oro con el patrocinio de Enrique el Navegante. Esto lo hemos visto en el primer video. Cómo Enrique el Navegante va a financiar, ¿no? Para que todo esto se cartografíe. En 1519 va a fundar la Escuela de Navegantes en el suroeste de Portugal. Luego de ocupar en 1415 la ciudad musulmana de Ceuta, los portugueses van a comenzar a familiarizarse con el espacio africano. Y en 1441, ¿cuál es Ceuta? Ceuta es acá, donde es ahora Marruecos, ¿no? Van a venir hasta acá y a partir de ahí van a familiarizarse con todo lo que van a ser las costas africanas. En 1441 los bancos portugueses llegaron a Cabo Verde. ¿Dónde está Cabo Verde? Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, ¿no? Donde instalaron el primer asentamiento comercial permanente. A través de ese puerto obtenían productos del interior del África, oro, esclavos, pimienta y marfil. Al tener noticias sobre una ruta a la India alrededor del extremo sur del África, los portugueses trataron de encontrarla. ¿Quién va a ser el primero? Bartolomé Díaz. En 1488 dirigirá una expedición hacia el Cabo de Buena Esperanza. Pero por miedo a un motín de su tripulación, pero por miedo, 10 años después, dirigió
hacia Cabo, pero por miedo a un motín de su tripulación va a regresar hacia Portugal, ¿no? Solamente se va a quedar hasta acá. El primero va a ser el Bartolomé Díaz. Después, 10 años después, en 1498, Vasco da Gama, miren, acá están las rutas, ¿no? Primero, Bartolomé Díaz va a llegar hasta acá. El segundo, Vasco de Gamas, aquí de color fucsia, de color lila, va a llegar hasta Calcuta, ¿no? Como veíamos en el video. Vasco de Gama partió desde Portugal con el objetivo de llegar a la India. Aprovechando la experiencia de los marinos que lo precedieron, Bartolomé Díaz, realizó la primera parte del viaje por ultramar. Después de pasar por el Cabo de Buena Esperanza, bordeó la costa oriental del África e hizo una escala en varias ciudades comerciales controladas por los árabes para abastecerse de alimentos. En Malindi, Vasco de Gama embarcó a un experto piloto musulmán que lo condujo sin sobresaltos al puerto de Calcuta. Va a llegar hasta Calcuta con ayuda de ¿quién? De los musulmanes, de la experiencia que habían tenido ellos, donde desembarcó. Los portugueses habían encontrado finalmente la ansiada ruta a la India. Da Gama regresó a Europa con sus barcos cargados de jengibre y canela, especies que eran muy valoradas en Europa. Los portugueses continuaron buscando nuevos lugares con especias. En 1511, Alfonso de Alburquerque navegó hacia el puerto de Malaca en la península de península Malaya, ¿no? Tras conquistar esta región, los portugueses lanzaron nuevas expediciones al lejano oriente hacia la China y las Islas Malucas, conocidas en ese entonces como las Islas de las Especies. Las Islas Malucas, aquí está, ¿no? Estas son Indonesia. El nuevo imperio comercial estaba completo. Pocos años después, los portugueses lograron tomar el control comercial de las especies, obteniendo grandes ganancias para la monarquía. Gran parte de su éxito se debía a la habilidad de la navegación y a su armamento. Miren, ¿no? Entonces, Alfonso de Alburquerque, Pedro Álvarez Cabral, el que veíamos en el último video, va a llegar hasta Brasil, pero no solo hasta Brasil, porque él también va a llegar hasta la India, ¿no? Y el último va a ser Alfonso de Alburquerque, que va a llegar hasta Goa, también hasta la India. Pero desde ahí va a llegar hasta Malaca, donde es el sur del continente asiático. Ahora estamos en las expediciones chinas. ¿Quién es Zheng He? ¿No? Zheng He y John Lee. Vamos a ver un fragmento del último video antes de terminar la clase. Había terminado la primera parte de la tarea de Zheng He. Ahora podía empezar su verdadera misión, en la que el confidente del emperador había sido nombrado como comandante de la flota. Todo un equipo de expertos siguió con él a bordo. Intérpretes y diplomáticos, astrónomos y navegantes, doctores y científicos médicos, así como astrólogos y geomantes para adivinar la meteorología. Zheng He no era solo un almirante, era también el representante político y económico de la dinastía Ming. La flota se reunió en el puerto de Taiping. Eran más de 60 buques dispuestos a explorar los océanos del mundo. En total, Zheng He realizó 7 viajes. Cada expedición duró 2 años. Los viajes se hacían en nombre del Estado y demostraban la confianza que China tenía en su cultura. El contraste con las expediciones europeas, el emperador no pretendía colonizar ni conquistar. Creía que la superioridad de la civilización china les abriría todas las puertas. Al tercer año del reinado de Zheng la armada zarpó hacia una de las aventuras marítimas más grandes de la historia de China. Levaron anclas en el otoño de 1405. Cada ancla pesaba 1/4 de tonelada. Las cuerdas de las anclas estaban hechas de fibra de bambú retorcida que endurecían metiéndolas en agua hirviendo. Zheng He era de origen musulmán, una razón más para ponerle al mando, pues la expedición planeaba estrechar lazos con países de esta religión. 28.000 marineros tripulaban los juncos.
Eran necesarios varios hombres para izar las pesadas velas que pivotaban alrededor del mástil para poder utilizar el viento de cualquier dirección. Los barcos europeos con aparejo en cruz iban más rápidos, solo cuando el viento soplaba directamente de popa. Los gigantes del mar eran difíciles de manejar. Desplazaban 3.000 toneladas, 25 veces más que los barcos de Vasco de Gama, o 30 veces más que los barcos con los que Colón descubrió América. En algunos de sus viajes, Shenhe tuvo bajo su mando hasta 300 barcos. Colón, que navegó casi un siglo más tarde, solo tuvo 3. La armada era el orgullo del Reino Medio. En términos de tamaño y magnificencia, aún sigue siendo incomparable. En los albores del siglo XV, eclipsó a los barcos europeos de entonces e incluso los que se construyeron siglos más tarde. Pero, ¿cómo? Bien, entonces solamente hasta ahí esa parte quiero que vean. Y es algo de lo que poco se habla, ¿no? De las expediciones chinas. Conocemos de las portuguesas, de las españolas, pero no de las chinas. Durante el gobierno del emperador John Le, que los vimos en el video, los chinos fueron los pioneros en las expediciones marítimas, que se hicieron bajo el mando de Zheng He, ¿no? Zheng He está escrito, su nombre está escrito en los anales de la historia universal como uno de los grandes marinos de la historia, ¿no? Uno de los grandes marinos de la historia mundial. Entre los años 1405 y 1433, la flota china realizó 7 expediciones a más de 30 países de Asia y África. Estas demostraron el desarrollo tecnológico y la capacidad administrativa que había alcanzado el Estado chino. ¿Cuáles eran esto de este desarrollo tecnológico? Enormes flotas. Como vimos en el video, movilizaron entre 40 y 300 naves, pero no eran cualquier nave. Miren la comparación. Esta es la carabela de Cristóbal Colón y este es la flota, el barco que tenía Zheng, ¿no? Modelos de embarcaciones eran diversos. Algunas de las naves eran hasta 4 veces más grandes que las carabelas europeas, muchísimo más. Tripulaciones numerosas. En la quinta expedición se movilizaron cerca de 30.000 hombres. Adelantos tecnológicos. Se usaron, pero estamos hablando, recuerden, del siglo XV. Se usaron y desarrollaron la brújula y las cartas de navegación. Las exploraciones chinas no tenían motivos de exploración económica. Buscaban primordialmente establecer relaciones diplomáticas con otros países para que sus gobernantes reconocieran la hegemonía del imperio chino. Entonces, no era como el caso de los portugueses o los españoles, que sí tenían motivos económicos, ¿no? Como hemos visto en los motivos más arriba. Tenían asimismo propósitos comerciales, ya que llevaban mercancías y adquirían productos extranjeros. Por último, buscaban satisfacer su curiosidad cultural, al conocer pueblos exóticos para ellos. No obstante, el enorme gasto que suponía estas colosales expediciones y el desinterés de los siguientes emperadores para continuarlas, las suspendieron definitivamente, ¿no? Sin perspectiva de futuro. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer? La tarea no es muy complicada, es sencilla, tienen que hacer 3 cosas, ustedes ya saben cuáles son las 3 cosas que tienen que hacer. La primera que tienen que hacer es sobre el material de trabajo, tienen que hacer su material de trabajo, ¿no? Material de estudio que hemos venido trabajando todo el año. Segundo, esta ficha que es cortita y tercero, el quizzes. Las causas de la expansión. ¿Cómo influyeron la peste negra, la caída de Constantinopla, en las crisis económicas y comerciales en la Europa del siglo XV? ¿Por qué razones ideológicas también impulsaron a los europeos a expandir sus territorios? ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que revolucionaron los viajes por el mar? ¿Cómo influyeron en la navegación? ¿Cuáles de estos avances se siguen utilizando hasta ahora? ¿Cómo han evolucionado con el tiempo? Carabelas no hay, ¿no? ¿Cómo han evolucionado? Y elabora una línea de tiempo con todos los sucesos vistos en esta clase. Línea de tiempo. Eso es toda la tarea, no es muy complicada. Espero que el video les haya servido para entender el tema. Les mando un saludo, chicos. Nos vemos pronto. Hay exposiciones. Ahí les mando el plan de trabajo esta semana. Cuídense. Chau.